Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Augusto Ramírez, estudiante de Tecnología en Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Dentro de la malla curricular correspondiente a los créditos del servicio comunitario, nuestras compañeras Verónica Hernández, María Isabel Castaño y María Fernanda Martínez desarrollamos este encuentro en la noche de hoy para aclarar un poco las dudas que tenemos acerca de los antibióticos. Para eso invitamos a la doctora Caterina Andrea Grau, ella es médico cirujano de la Universidad del Quindío. Doctora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno abordar estos temas tan interesantes en la regencia en farmacia. Doctora, este encuentro lo hicimos básicamente después de haber hecho un análisis en una población de Risaralda. Pueblo Rico es un municipio del departamento. La idea es que ahí contamos aproximadamente con 5 o 6 farmacias con 10 personas encargadas de la dispensación de estos medicamentos. No todos son profesionales en el área, muchos son empíricos y la idea era saber qué tanto saben de los antibióticos, si hacen una correcta dispensación, cuál es la información que le brindan al paciente en el momento de la dispensación. Hicimos un cuestionario previo y los conocimientos fueron muy bien, un 90% de las respuestas fueron acertadas. Entonces quisimos hacer este encuentro para ampliar los conocimientos y que llegue a una población más en general. Entonces, después de esta breve introducción, hablemos de los antibióticos, ¿le parece? Bueno, muy bien. Los antibióticos son unos fármacos, como su nombre lo dice, dirigidos a eliminar o destruir microorganismos muy particulares que son las bacterias. Para virus no, para parásitos no, para hongos no, sino particularmente bacterias. Doc, o sea que si un paciente tiene una gripa, un resfriado, no le sirven los antibióticos. Definitivamente no nos sirven los antibióticos. En una gripa nunca formularemos un antibiótico a menos de que haya ya una sobreinfección bacteriana. Perfecto. Si ese es el tema, ¿cuáles serían esos tipos de problemas bacterianos comunes que un paciente puede llegar a consultar? Que nosotros le recomendaríamos un antibiótico, pues en el caso de los médicos. Es decir, si yo como paciente asisto a la consulta, ¿qué enfermedad particular debo de tener para que el médico me formule un antibiótico? Bueno, no, hay diferentes síntomas clínicos en los que nosotros nos basamos para la formulación del antibiótico. La fiebre, la tos y la característica de la tos, en infecciones en la piel, el color de la lesión, si hay o no supuraciones. Eso depende como del sistema en donde esté afectando la bacteria. Y nos apoyamos también en paraclínicos, el cuadro hemático, urocultivos, parcial de orina, también dependiendo del sistema en el que estemos evaluando si hay una infección bacteriana o no. Entonces, teniendo una historia clínica completa con su revisión, los síntomas que refieren los paraclínicos de apoyo en caso de ser necesario, es que hacemos la definición si necesitamos o no antibiótico y qué tipo de antibiótico necesitamos también. Por eso esa formulación debe ser exclusivamente por el personal médico. Perfecto, eso lo hablaremos un poco más adelante. Doctora, si un paciente asiste a la consulta, ¿todos los antibióticos les sirve para todo ese tipo de infecciones bacterianas o se clasifican de cierta manera? No, realmente los antibióticos tienen desde la farmacología una clasificación en su espectro, en su mecanismo de acción y también hay otra forma de clasificarlos que es la afinidad que tiene para ciertas bacterias o para ciertos sistemas. Hay unos que van mejor en sistema respiratorio, otros que van mejor en sistema urinario. Y realmente eso lo hacemos basado en la historia clínica. ¿Existe interacciones medicamentosas de los antibióticos? Por supuesto, de lado y lado. Por eso es importante que sea formulado de un profesional de la salud. Hay medicamentos que nos van a alterar la absorción o la farmacodinámica del antibiótico o hay medicamentos a los que el antibiótico va a alterar. Sí, y hay que tener presente que hay medicamentos que tienen una ventana terapéutica muy estrecha, o sea que los niveles tóxicos están muy cerca a los niveles terapéuticos y si yo lo doy asociado con un antibiótico y no conozco esto, puede aumentar los niveles séricos de este medicamento y llevar a rangos de toxicidad, ¿sí? Por eso es importante hacer una formulación pertinente de este tipo de medicación.
Bueno, de pronto entre los conocimientos previos, nosotros sabemos que los antibióticos también se dan por un rango de tiempo. Si el paciente como tal no cumple con esos periodos, digamos la dosificación son por 30 días, 45 días, ¿tiene algún efecto terapéutico dentro de ese tratamiento? Por supuesto, el efecto terapéutico se disminuye, la posibilidad de una reinfección aumenta, la posibilidad de una resistencia bacteriana también, que es el gran problema que estamos teniendo en Colombia. Entonces es importante que quede este mensaje, que el antibiótico se debe tomar por los días por los que el médico dejó la indicación. Si bien es cierto, es importante también volver al control para definir que la infección se erradicó y efectivamente cumplió su objetivo el antibiótico, si no hay que prolongar el tiempo. El tiempo depende de muchas cosas, ¿no? Del tipo de infección, de la respuesta al tratamiento. Son factores que son importantes para definir cuánto tiempo voy a administrar ese antibiótico. Nosotros en el momento de la dispensación tenemos conceptos generales o le recomendamos al paciente cosas como manténgase fuera del alcance de los niños, con medicamentos en general, ¿cierto? Que la dosificación sea la que el médico le dio, si son miligramos por mililitros, en fin. Este tipo de medicamentos, este grupo de medicamentos, tenemos que darle una recomendación especial al paciente para en el momento que se los vaya a tomar. Yo creo que la recomendación más importante que debe dar un regente de farmacia es seguir la indicación médica, ¿cierto? Teniendo en la fórmula en sus manos, creo que es extremadamente valioso asegurarse que el paciente comprenda cómo debe consumir este medicamento, cómo debe tomarlo, ¿sí? Intentamos hacerlo en la consulta médica, el tiempo es muy corto y realmente el regente es un apoyo muy grande y muy importante en este ejercicio. Cuando tienen ahí su fórmula y dice tal antibiótico cada 8 horas, muchos pacientes no entienden qué es cada 8 horas. Pueden pensar que es 2 veces al día, ¿sí? O ni siquiera llevan las 8 horas que son, ni por cuánto tiempo, porque a veces compran porque no es formulado un sello de 10 y asumen que con 10 tabletas tomadas una vez al día con eso es suficiente. Entonces la educación que hace el regente de farmacia basado en la fórmula médica que tiene en la mano es realmente lo más importante y lo más acertado que puede hacer un regente. Perfecto. Con lo que nos dice, nosotros recibimos una fórmula médica y el médico, como lo dice la doctora, muchas veces no tiene el tiempo necesario para darle mayor información al paciente y nosotros como puente entre el paciente y el médico debemos de brindar esa información. Muchas veces las fórmulas exclusivamente el médico se limita a escribir medicamento, tiempo, dosificación y para de contar. Adicional a eso, brindamos otra información exclusivamente para los antibióticos. Bueno, hay un apoyo educativo que se puede hacer, hay medicamentos que son mejor tolerados cuando el estómago está lleno, para que no haya dolor, no haya molestia, el paciente pueda cumplir su medicamento, pues su tiempo terapéutico. El orientar sobre el horario de administración en los niños es muy importante. La dosis de los antibióticos en niños es por kilogramo de peso, no es lo mismo así ambos tengan 9 años, es por kilogramo de peso. Entonces nosotros ponemos cuántos centímetros deben darle. Entonces que el regente se tome el tiempo y le explique en la jeringa cómo debe cargar los 3 centímetros, que hay que quitar la aguja, administrarle el jarabe al niño, la suspensión. Es un ejercicio muy valioso que realmente apoya mucho el ejercicio terapéutico. Perfecto. También hemos pues sabido por conocimientos de otros médicos que ya hay antibióticos en nuestro país y pues en el mundo que ya tenemos resistencia, que los antibióticos no funcionan realmente en las bacterias o en el tipo de infecciones que se están suministrando. ¿Por qué pasa esto? La principal causa definitivamente es la administración indiscriminada de antibióticos. Como tú lo decías ahora, por cualquier gripa, vamos y hay un antibiótico que todo el mundo toma porque sí. Otras veces recomendado desafortunadamente por la persona de la farmacia. Y es la principal causa de la resistencia bacteriana que estamos teniendo en Colombia, haciendo que sea cada vez más difícil contrarrestar o combatir infecciones a nivel intrahospitalario. Entonces, nosotros como regentes, nuestro trabajo es la dispensación.
Efectivamente, la dispensación y un apoyo en la educación de cómo tomar el medicamento. No alcanzan a imaginar lo valioso que es esos 2 minutos que ustedes pueden orientar y retroalimentar cómo debe tomar la persona ese antibiótico sin necesidad de hacer la formulación directa. Doctora, y para terminar, si nosotros como regentes o como en estas poblaciones que todos los pacientes asisten es al farmacéutico, como se los llaman en los pueblos, o pues al médico, supuestamente que se hace el proceso de dispensación y no tiene los conocimientos previos, en vez de un antibiótico, ¿qué le podría recomendar si no puede asistir a la consulta médica? El consejo más acertado es asistir a la consulta médica, no solamente con los antibióticos, con los analgésicos. Hemos visto cómo personas han tenido unas complicaciones médicas serias por las formulaciones basadas en cero conocimientos médicos, y eso está generando unos inconvenientes en el sistema de salud. Como te decía, la resistencia bacteriana principalmente debido a la formulación indiscriminada de los antibióticos. Entonces realmente yo creo que la mejor recomendación, la más sensata y la que más va a ayudar a la persona que está buscando ayuda es asistir a los centros de salud. Perfecto. Básicamente el encuentro era para esto, para aclarar dudas sobre los antibióticos. ¿Cuál sería el trabajo como nosotros, futuros regentes de farmacia, le podemos suministrar a un paciente? ¿Cómo realmente podemos ayudarlo y brindarle alternativas de solución para no empeorar en muchos casos los pacientes con sus patologías que ya vienen a nuestra consulta en el mostrador? Entonces, doctora, muchísimas gracias por la información. ¿Algún mensaje para terminar? Bueno, no, qué bien que estén en este ejercicio. Como te digo, realmente son una mano derecha en el sistema de salud, y vale la pena que esa mano derecha lo haga de la manera más acertada y más correcta a la persona que están atendiendo. Para todo el sistema de salud es muy importante el ejercicio de ustedes. De ahí en adelante es un apoyo terapéutico inmenso, y hacerlo de la manera sensata y responsable es el mejor ejercicio que pueden hacer. Muchísimas gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche para ti y para todos los que están participando en este ejercicio.